Las profundidades del océano esconden misterios que la humanidad nunca debió despertar. Lo que vimos en la fosa de las Aleutianas no era solo una anomalía, era algo que nos estaba esperando. El sonido monótono del helicóptero sonaba en mis oídos mientras observaba el océano Pacífico extenderse en todas direcciones. La plataforma Leviatán 4 se alzaba sobre las aguas como una bestia mecánica, una estructura imponente que se mantenía firme a pesar del oleaje y los vientos. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Llevaba más de una década trabajando en perforaciones petrolíferas y plataformas de exploración, pero esto era distinto. Desde el primer momento en que acepté el contrato, lo supe. No hubo conferencias de prensa ni comunicados oficiales sobre esta operación. No éramos un equipo de investigación común y corriente. Nos habían reclutado específicamente para descender a las profundidades de la fosa de las Aleutianas, mucho más allá de cualquier intento previo. Oficialmente, estábamos en busca de fuentes de energía geotérmica. Extraoficialmente, nadie en la tripulación parecía tener claro qué demonios estábamos buscando. El piloto hizo una maniobra de aproximación y descendimos lentamente sobre la plataforma. Apenas puse un pie en la estructura, un técnico me recibió con una tablet en la mano y un gesto tenso en el rostro. Carla Evans, ingeniera en jefe, ¿cierto? Asentí mientras me entregaba el informe de las últimas 24 horas. Algo en su expresión me puso en alerta. Ha habido lecturas extrañas en el sonar. Nada concluyente, pero el Dr. Raines está pidiendo que le eches un vistazo antes de continuar con la perforación. Fruncí el ceño y hojeé el informe mientras caminábamos por los pasillos de acero de la plataforma. Eran mediciones de profundidad, datos sísmicos, pero lo que captó mi atención fueron los gráficos del sonar. No tenía sentido. A más de 11.000 metros de profundidad, el lecho marino debería ser sólido, irregular, lleno de grietas y cañones, pero lo que mostraban los sensores era un vacío perfectamente esférico, un espacio hueco en medio de la corteza terrestre. Llegamos al laboratorio, donde un grupo de ingenieros y científicos observaban varias pantallas con rostros preocupados. El Dr. Marcus Raines, el biólogo marino del equipo, me miró con una mezcla de ansiedad y fascinación. «Tienes que ver esto», dijo señalando una de las pantallas. En ella, el sonar mostraba la anomalía con una claridad inquietante. Hemos perforado más de 400 metros en esta cavidad y aún no encontramos resistencia. No hay sedimentos, no hay cambios de densidad, solo vacío. Me crucé de brazos, tratando de encontrar una explicación lógica. Podría ser una cueva submarina, un derrumbe geológico, él negó con la cabeza. No. Las cuevas tienen irregularidades, estalactitas, formaciones calcáreas. Esto es perfecto. No es natural. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había visto fenómenos extraños en las profundidades, pero esto era distinto. Antes de que pudiera seguir pensando en ello, una alerta roja parpadeó en las pantallas. Pérdida de energía en el estabilizador principal, anunció uno de los técnicos. Se activó un protocolo de emergencia. Todos nos giramos hacia la consola principal mientras los sistemas mostraban un fallo repentino. El biólogo intercambió una mirada de preocupación conmigo. «Esto no es normal», dijo. Respiré hondo, intentando calmarme. No podía permitir que una anomalía en el sonar nos distrajera de la misión. «Dividan los equipos», ordené. «Necesito que revisen los estabilizadores manualmente. Asegúrense de que no haya daños estructurales. Y alguien que me consiga un canal de comunicación con el mando superior. Quiero saber si saben algo que no nos están diciendo». Los técnicos se pusieron en marcha mientras yo intentaba procesar lo que acabábamos de ver. La tensión en la plataforma era evidente mientras caminaba por los pasillos iluminados con un frío resplandor artificial. El sonido metálico de mis botas sonaba contra el suelo mientras me dirigía a la sala de control. No dejaba de pensar en la anomalía del sonar, en el vacío esférico que no debería estar allí. A mi alrededor, los técnicos y los ingenieros hablaban en murmullos, revisaban paneles de diagnóstico y verificaban los sistemas de la plataforma. Todos sentían que algo estaba fuera de lugar.
Nadie quería decirlo en voz alta, pero lo sabíamos. Algo allá abajo nos estaba observando. Al entrar en la sala de control, me encontré con Raines inclinado sobre una de las consolas, revisando los datos del sonar con concentración. En la pantalla principal, la imagen del vacío esférico seguía parpadeando con claridad inquietante. Me acerqué y observé en silencio. No había cambiado. Ni una sola alteración en su forma, ni una fluctuación en su tamaño. No era natural. ¿Has encontrado algo?, pregunté sin apartar la vista de la pantalla. Negó lentamente con la cabeza, su rostro estaba pálido. Nada que tenga sentido, dijo. Si fuera una burbuja de gas, ya se habría disipado. Si fuera un derrumbe geológico, habría escombros. Pero no hay nada. Solo vacío. Antes de que pudiera responder, una nueva alerta apareció en los monitores. Lectura de movimiento en el fondo, anunció uno de los técnicos con voz temblorosa. Me incliné sobre la pantalla, mi corazón se aceleró. Un pequeño destello en los datos del sonar indicaba que algo se había movido dentro de la anomalía. Un cambio en la densidad del agua. Podría ser un error del sistema, dije en voz alta, intentando convencerme a mí misma. Pero él no parecía convencido. O podría significar que no estamos solos allí abajo, replicó en voz baja. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Reduzcan la velocidad de perforación un 50%, ordené. Quiero ver si hay alguna reacción antes de seguir adelante. Los ingenieros asintieron y comenzaron a ajustar los controles. Observé cómo la tasa de perforación disminuía lentamente, reduciendo la presión sobre la estructura. Durante unos minutos, todo pareció estabilizarse. Luego, sin previo aviso, los sensores registraron un cambio abrupto en la presión del agua. Las alarmas comenzaron a sonar. Pérdida de estabilidad en los estabilizadores secundarios, gritó uno de los operadores. Algo está afectando la perforación. Corrí hacia la consola principal y observé los gráficos. La presión del agua en la base de la plataforma estaba fluctuando violentamente, como si algo estuviera empujando desde abajo. No era un error del sistema. Algo estaba interfiriendo con nosotros. Detengan la perforación inmediatamente, ordené. Los motores de la plataforma se silenciaron, pero las lecturas del sonar continuaban parpadeando. Había movimiento allá abajo. Algo estaba cambiando. La anomalía, que hasta ese momento había permanecido inmutable, comenzaba a distorsionarse. La esfera ya no era perfectamente simétrica. El sonido de las alarmas seguía sonando en la plataforma mientras los ingenieros y técnicos trabajaban frenéticamente en las consolas, intentando estabilizar el sistema. El aire olía a metal caliente y electricidad, una mezcla que conocía bien y que siempre precedía a problemas graves. Me apoyé en una de las estaciones de monitorización, observando las fluctuaciones de presión en la pantalla. La anomalía ya no era estática. Algo allá abajo se estaba moviendo. El biólogo se pasó la mano por la cara, su piel perlada de sudor. No puede ser una formación geológica, dijo, más para sí mismo que para mí. No se comporta como nada que hayamos visto antes. Su voz apenas se escuchaba sobre el bullicio de la sala de control. Los estabilizadores de la plataforma seguían mostrando lecturas inconsistentes, como si la misma estructura estuviera siendo afectada por fuerzas invisibles. Me giré hacia el operador de comunicaciones, un joven de rostro pálido y ojos muy abiertos que tecleaba frenéticamente en su consola. ¿Alguna respuesta del mando superior?, pregunté, manteniendo la voz firme a pesar de la inquietud que crecía en mi interior. El operador tragó saliva antes de responder. Nada, jefa. Solo esta transmisión encriptada que llegó hace unos minutos. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Sin decir más, giró su pantalla hacia mí. Mis ojos recorrieron rápidamente el mensaje. No era una respuesta a nuestra solicitud de emergencia, ni una explicación de lo que estaba ocurriendo. Solo una orden directa y fría: continúen la operación. Prohibido abortar.
Sentí como el estómago se me encogía. Nos estaban diciendo, sin decirlo directamente, que sabían lo que estaba pasando y que no les importaba. Que siguiéramos adelante sin importar lo que costara. Tomé una decisión. Reinicien el sonar de alta frecuencia, ordené. Si algo allá abajo se está moviendo, quiero saber exactamente lo grande que es. Los técnicos asintieron y comenzaron a recalibrar los sistemas. La sala quedó en un silencio expectante mientras las ondas sonoras descendían a la fosa, mapeando la anomalía con precisión milimétrica. Los primeros datos llegaron en cuestión de segundos. Un mapa en 3 dimensiones comenzó a formarse en la pantalla, mostrando la estructura del vacío esférico con detalles nunca antes vistos. Pero algo no encajaba. La esfera ya no era una cavidad vacía. Había algo en su interior. Algo enorme. Las lecturas mostraron una masa densa que ocupaba la mayor parte del espacio, una forma irregular que no coincidía con ninguna estructura geológica conocida. La piel de mis brazos se erizó cuando el sistema identificó movimientos dentro de la anomalía. No era un simple desplazamiento de agua o un error en los sensores. Era algo que se movía a propósito. De pronto, la pantalla parpadeó y se apagó. Al mismo tiempo, toda la plataforma tembló. No fue una vibración mecánica ni un fallo estructural. Fue algo diferente. Algo vivo. Las luces de emergencia se encendieron cuando los sistemas principales fueron cayendo uno a uno. Un zumbido bajo y penetrante inundó la estructura, como si el mismo océano estuviera sonando a través del metal. Me cubrí los oídos instintivamente, pero el sonido parecía venir de todas partes. Los monitores chisporrotearon y se apagaron. El operador de comunicaciones golpeó su teclado con desesperación. «Hemos perdido contacto con la superficie», gritó. El geólogo miró alrededor, su rostro desencajado. «Dios santo, eso fue un pulso electromagnético», dijo. «No natural». Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon y se apagaron por completo. Durante un rato, la plataforma quedó sumida en una oscuridad total. Un silencio absoluto se apoderó de la sala de control. Luego, en la distancia, desde las profundidades insondables del océano, llegó un sonido que nunca antes había escuchado. Un sonido que no debía existir. Un latido. El sonido reverberó a través de la estructura, profundo y orgánico, un latido gigantesco que no podía venir de nada mecánico. Por un instante, nadie se movió ni respiró. El miedo nos paralizó. Sentí el pulso vibrar en mi pecho, como si algo allá abajo estuviera midiendo nuestra presencia, probando nuestra reacción. Luego, las luces parpadearon y regresaron, aunque más débiles, emitiendo un brillo irregular que hacía que las sombras bailaran en las paredes. La plataforma tembló una vez más, esta vez con una sacudida más pronunciada. Algo estaba empujando desde abajo. Corrí hacia la consola principal mientras los monitores volvían a encenderse con dificultad. Los sistemas de emergencia mostraban una alerta que hizo que el aire se me quedara atrapado en los pulmones, integridad del casco, 94%. La estructura de la plataforma estaba siendo afectada por una presión externa. No por el océano, sino por algo más. Me giré hacia Raines, quien miraba fijamente las lecturas con el rostro más pálido que nunca. «Esto no es un terremoto», dijo. «Algo nos está sujetando». Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador rompió el silencio. Venía del pasillo exterior. Me giré de inmediato y corrí hacia la puerta, seguida de cerca por 2 ingenieros. Al salir, encontré a uno de los técnicos en el suelo, con la mirada perdida y la piel temblando como si acabara de ver un fantasma. Intenté preguntarle qué había pasado, pero solo pudo levantar una mano temblorosa y señalar el extremo del pasillo. Caminé con cautela, cada paso con una mezcla de miedo y adrenalina. La compuerta de acceso a la sala de maquinaria estaba abierta de par en par. En el suelo, 2 trajes de inmersión yacían desechados, aún empapados en agua salada. No había rastros orgánicos, ni signos de lucha. Simplemente, los trajes estaban vacíos, como si sus ocupantes hubieran desaparecido en un instante.
Uno de los ingenieros soltó una maldición ahogada y retrocedió un paso. ¿Dónde están?, dijo. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo a toda velocidad. Toqué uno de los trajes con la punta del dedo. Aún estaba caliente. Sus ocupantes habían estado dentro hace menos de un minuto. Miré a mi alrededor, sintiendo un escalofrío recorrerme la columna. No había manera de salir de la plataforma sin una cápsula de escape, y ninguna de ellas había sido activada. No había señales de una corriente de agua lo suficientemente fuerte como para arrastrarlos. Era como si simplemente hubieran dejado de existir. Un ruido metálico rasgó el silencio, un sonido bajo, gutural, que sonó en las paredes de acero. No venía de la maquinaria ni de las tuberías. Era algo más. Algo cercano. Me giré rápidamente y mis ojos recorrieron el pasillo, pero no había nada allí. Nada visible. Solo la sensación de que algo nos estaba observando. Volví a la sala de control con el cuerpo tenso y la mente trabajando a toda velocidad. Los ingenieros se lanzaron sobre los monitores, tratando de encontrar alguna explicación. El biólogo se mantenía inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Tenemos que evacuar, dijo finalmente, su voz tensa. Lo intenté, respondió el operador de comunicaciones sin levantar la vista de su consola. Pero no hay respuesta. Ningún canal funciona. Estamos solos. Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, un nuevo sonido inundó la sala. Esta vez no fue un latido, sino un roce suave, casi imperceptible. Un deslizamiento en los conductos de ventilación. Como si algo estuviera moviéndose dentro de ellos. El sonido era sutil pero constante, un desplazamiento suave que recorría los conductos de ventilación como si algo los explorara. No era el crujido del metal dilatándose ni el ruido del aire filtrándose. Era algo distinto. Algo con peso. Algo vivo. Nadie en la sala de control hablaba. Todos conteníamos la respiración, tratando de escuchar mejor. El operador de comunicaciones tenía los ojos clavados en el techo, su piel perlada de sudor. Raines, de pie a mi lado, no parpadeaba. El deslizamiento se detuvo de repente. Un segundo después, la luz de emergencia parpadeó. Luego, una por una, las pantallas del sonar comenzaron a apagarse. La anomalía seguía allí, pero el sistema ya no podía leerla con precisión. Me acerqué a la consola y tecleé comandos frenéticamente, intentando recuperar la señal, pero no respondía. Esto no es un fallo técnico, dije, sintiendo un escalofrío subir por mi espalda. Alguien o algo nos está cegando. Un ruido sordo interrumpió mis pensamientos. Esta vez, no venía del techo ni de los conductos. Venía de abajo. El suelo de la plataforma vibró bajo nuestros pies, un golpe sordo que retumbó en la estructura. No fue un temblor ni una sacudida mecánica. Fue un impacto, como si algo hubiese golpeado la parte inferior de la instalación. Un ingeniero tropezó y cayó de rodillas mientras las luces parpadeaban nuevamente. El golpe se repitió. Luego otro. Y otro. Cada vez más fuerte. «Nos están empujando», gritó alguien. Me lancé sobre la consola de integridad estructural. La plataforma había descendido 5 metros en menos de un minuto. Algo la estaba arrastrando hacia abajo. «Activen los estabilizadores manualmente», ordené, pero los sistemas seguían sin responder. El biólogo se acercó a mí con los ojos muy abiertos. «Carla», dijo. «Mira esto». Señalaba una de las últimas pantallas operativas, una que mostraba la vista de las cámaras submarinas. Durante un segundo, no vi nada. Solo la oscuridad del abismo. Pero entonces, una sombra pasó frente a la lente. Un movimiento rápido, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para dejarme helada. No era un pez. No era un pulpo. No era nada que debiera estar allí. La imagen se distorsionó por un momento. Luego, otra silueta apareció. Era más clara esta vez. Extremidades largas,
moviéndose con una fluidez inquietante. Dedos que se extendían y retraían, tocando suavemente la estructura de la plataforma como si la estuvieran analizando. Luego, la pantalla se llenó de estática. Retrocedí un paso, sintiendo mi pulso en los oídos. «Está aquí», dijo él. Otro golpe, esta vez más violento. Las luces estallaron en chispas y la plataforma se inclinó bruscamente hacia un lado. Gritos de pánico llenaron la sala. Algo afuera había agarrado la estructura y estaba aplicando presión. Algo grande. Agarré el comunicador de emergencia y traté de enviar una señal de auxilio, aunque sabía que era inútil. No había respuesta. La única señal que teníamos del mundo exterior era la orden de continuar con la misión. La plataforma tembló de nuevo, pero esta vez no fue por un impacto. Fue porque algo arrastraba una de las secciones inferiores. Una de las cámaras de seguridad volvió a encenderse por un instante y mostró algo imposible. Una mano. No una garra. No una aleta. Una mano alargada y delgada, con membranas entre los dedos y piel pálida que se ondulaba con el agua. Se cerró lentamente en un puño y luego desapareció en la oscuridad. «Nos está probando», dijo Raines, y por primera vez en mi vida, no supe qué hacer. El sonido del metal cediendo bajo una presión sonó a través de la plataforma. El golpe seco de una compuerta deformándose y el chillido de pernos arrancados del acero hicieron que todos nos paralizáramos por un instante. Luego, las alarmas se encendieron en un coro ensordecedor. «Pérdida de integridad en el sector de mantenimiento B», gritó uno de los ingenieros mientras se aferraba a la consola para no caer por la inclinación repentina de la estructura. Corrí hacia los monitores restantes y logré ver, por apenas un segundo, la imagen de un pasillo inundándose. La cámara se llenó de burbujas, distorsionando la imagen, y antes de apagarse por completo, una sombra cruzó el marco, moviéndose con una rapidez inhumana. Me giré y vi al geólogo con la mandíbula apretada. Sabía lo que estaba pensando. Sabíamos lo que significaba. «Tenemos que sellar ese sector», dije con firmeza, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, supe que no serviría de nada. Si la criatura había arrancado la compuerta con esa facilidad, nada en la plataforma podría detenerla. Un estruendo sacudió la estructura, más fuerte que los anteriores. Luego, un grito. No un grito de pánico. Un grito de dolor. Salí corriendo del cuarto de control antes de que alguien pudiera detenerme. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. No tenía un plan. No tenía armas. Solo sabía que alguien había gritado y había que ayudarlo. El pasillo estaba en penumbra. Las luces de emergencia titilaban, proyectando sombras largas y distorsionadas. Escuché pasos apresurados más adelante. Gotas de agua golpeaban el suelo, acompañadas por un sonido húmedo y pegajoso que no podía identificar. Me detuve en seco. A solo unos metros de mí, alguien estaba en el suelo. Un ingeniero. Su respiración era irregular. Sus manos temblaban. Se presionaba el abdomen con fuerza, y entre sus dedos se filtraba líquido oscuro que se mezclaba con el agua salada. Su boca se movió, pero no emitió palabras. Luego, su mirada pasó a través de mí. Algo estaba detrás. Me quedé sin aire cuando sentí una presencia a mi espalda. Un instinto primitivo me dijo que no me girara, que corriera, que no mirara lo que estaba a solo centímetros de mí. Pero no pude evitarlo. Lentamente, muy lentamente, volví la cabeza. La sombra era más alta de lo que esperaba. Su silueta apenas se distinguía en la penumbra, pero sus extremidades eran demasiado largas, sus movimientos demasiado fluidos, como si el agua se adhiriera a su piel en vez de oponer resistencia. No tenía ojos visibles, pero sabía que me estaba mirando. Lo sentía. Un segundo después, se deslizó hacia adelante con un movimiento rápido, sin el menor sonido. El ingeniero apenas tuvo tiempo de jadear antes de que la criatura lo tomara por los hombros y lo arrastrara hacia la oscuridad del pasillo inundado. Sin pensar, sin analizar, sin respirar siquiera, me lancé hacia la escotilla más cercana y la cerré de golpe,
sintiendo un impacto seco del otro lado. Algo golpeó el metal con una fuerza brutal. Luego, silencio. Me quedé inmóvil, apoyada contra la puerta, con las manos temblando. Sentí mi respiración entrecortada, el sudor en la piel, el eco del grito del ingeniero aún sonaba en mi cabeza. El silencio tras la puerta era insoportable, más estremecedor que cualquier ruido. No sabía si la criatura seguía al otro lado o si se había ido. Mi respiración era irregular e intenté controlarla. No podía permitirme el lujo de perder el control ahora. Necesitaba volver a la sala de control, necesitaba entender qué demonios estaba pasando mientras alguno de nosotros quedara con vida. Tomé aire y deslicé la vista por la escotilla de la puerta. Nada. Ni sombras, ni movimientos, solo el pasillo inundado con las luces de emergencia parpadeando. Apreté la mandíbula y tomé la decisión. No podía quedarme allí. Giré la rueda de la escotilla lentamente, con cada músculo de mi cuerpo tenso. Cuando el mecanismo cedió, abrí la puerta a apenas unos centímetros. El sonido del agua escurriéndose en las paredes llenó el aire. Salí con cautela, agazapada, intentando que mis pasos no hicieran ruido. El pasillo estaba vacío, pero el traje del ingeniero seguía allí, abandonado sobre el suelo húmedo, tal como nosotros. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no me detuve. Avancé por el corredor con la espalda pegada a la pared, moviéndome en silencio hasta llegar a una intersección. A la izquierda estaba el acceso a los niveles superiores, de donde venía un tenue parpadeo de las luces de emergencia. A la derecha, un pasillo más estrecho conducía a los cuartos de maquinaria, donde habían arrancado la compuerta hace unos minutos. Algo me hizo detenerme. Un sonido. No el goteo del agua ni el zumbido de los sistemas de emergencia. Algo más. Un clic. Un sonido pequeño, mecánico. Bajé la vista y no daba crédito a lo que veía. En la pared, justo al lado del marco de la puerta, había un panel de control. Uno de los botones estaba hundiéndose por sí solo. Un acceso manual. Alguien o algo lo estaba usando. Antes de que pudiera moverme, la puerta de la sala de maquinaria se deslizó lentamente. La luz roja de emergencia iluminó la habitación más allá. El agua goteaba de las tuberías, pero lo peor fue lo que vi en el suelo. Marcas. No eran huellas de botas. Eran rastros de dedos largos y delgados, impresos en el agua estancada. Algo había salido de esa sala caminando. No nadando. Tragué saliva y di un paso atrás, tratando de no hacer ruido. Luego otro. Necesitaba salir de allí. Necesitaba volver a la sala antes de que fuera demasiado tarde. Me giré y eché a correr. No me importó hacer ruido. No me importó si me escuchaban. Ya no era solo el hecho de que estas cosas nos estaban cazando. No era solo que podían moverse con una facilidad imposible en el agua. Era que sabían cómo funcionaba la plataforma. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiéndome desbocado. No tenía idea de cuánto tiempo tenía antes de que eso decidiera seguirme. La plataforma era un laberinto de pasillos estrechos y con puertas reforzadas, cada una con sistemas de cierre manuales que ahora parecían ridículamente frágiles. Con cada paso, sentía que algo en el aire había cambiado. La presión. La temperatura. Un peso que hacía que mis oídos zumbaran y mi piel se erizara, como si la misma estructura de la plataforma estuviera reaccionando a la presencia de la criatura. Cuando doblé la última esquina antes del corredor principal, me detuve en seco. El pasillo estaba completamente inundado. El agua llegaba hasta la mitad de las paredes, oscilando con el movimiento de la plataforma. Flotaban herramientas, piezas de metal y papeles empapados que giraban lentamente en la corriente. No podía ver el fondo. No podía ver si algo estaba allí debajo. Mi respiración se volvió superficial. No tenía otra opción. Si quería llegar a la sala de control, tenía que atravesarlo. Tomé aire, aseguré mi agarre en la barandilla de la pared y me sumergí. El agua estaba helada.
Cada centímetro de mi piel se contrajo al instante, pero seguí adelante. Moví los brazos con cautela, sin salpicar demasiado, manteniendo la vista fija en la dirección de la salida. Sabía que no estaba sola. Sabía que algo podía estar mirándome desde el fondo de esa agua oscura. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba. Cada metro que avanzaba, los destellos rojos de las luces de emergencia creaban sombras que se alargaban y se retorcían, haciendo imposible distinguir qué era real y qué era solo mi mente jugándome una mala pasada. Entonces, sentí algo. Un roce en mi pierna. Mi cuerpo entero se paralizó. No me atreví a moverme, a respirar. El agua se arremolinó suavemente a mi alrededor. De repente, un golpe sordo sonó bajo mis pies. Algo grande se movió en la oscuridad del agua. Me impulsé con todas mis fuerzas hacia adelante, nadando con desesperación, ignorando el ardor en mis pulmones. El pasillo se inclinó levemente cuando la plataforma volvió a temblar. El agua comenzó a bajar rápidamente, succionada por los desagües de emergencia, y por un instante creí que estaba a salvo. Pero entonces lo vi. A solo unos metros, algo emergió de la oscuridad. Una mano. Larga, con dedos membranosos que se extendieron lentamente hacia mí. La piel era translúcida y parecía tener vida, cambiando de textura como si se adaptara al entorno. No me detuve a analizarlo. Salté fuera del agua y corrí por el pasillo resbaladizo. Las luces titilaban y el metal bajo mis pies vibraba con cada paso. Detrás de mí, escuché un sonido húmedo y viscoso. No estaba persiguiéndome con prisa. No necesitaba hacerlo. Sabía que estaba atrapada. Sabía que no tenía a dónde correr. Cuando alcancé la escalera que llevaba al nivel superior, me giré por un segundo. La criatura se incorporaba lentamente. Ya no estaba en el agua. Estaba de pie. Era más alta de lo que había imaginado, con extremidades largas y movimientos suaves. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si me estuviera observando con curiosidad. Como si estuviera esperando algo. El pánico me dio fuerzas. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Subí la escalera de 3 en 3, sentí los escalones resbaladizos bajo mis botas y apenas logré aferrarme al borde cuando una nueva sacudida hizo que la estructura crujiera. Llegué al nivel superior jadeando, con el corazón latiéndome en los oídos. Corrí por el pasillo hasta la sala de control y golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Se abrió de inmediato. Raines me metió dentro y cerró la compuerta tras de mí. ¿Dónde demonios estabas?, preguntó, pero no pude responder. Solo me quedé allí, con las manos en las rodillas, intentando respirar, sintiendo la adrenalina arder en mi garganta. El agua seguía goteando de mi ropa, formando un charco a mis pies. Él me miró con preocupación. Dime que esto sigue siendo una misión de perforación, dijo. Me enderecé lentamente y lo miré a los ojos. No, respondí. Nos han enviado aquí por algo más. Mi respiración aún era irregular, mis músculos tensos, mi corazón golpeando mi pecho con fuerza. Él me miraba con el rostro pálido, esperando que dijera algo más, pero no había nada que agregar. La realidad ya era clara. No estábamos allí por una misión de exploración. No estábamos allí para perforar en busca de recursos. Estábamos allí porque alguien, en algún despacho gubernamental, sabía lo que había allá abajo y nos había enviado como cebo. El operador de comunicaciones, que hasta ahora había permanecido en su asiento con los ojos fijos en la consola, giró lentamente la cabeza hacia mí. Dijo, con la voz temblorosa. ¿Crees que lo sabían desde el principio? No respondí de inmediato. Me acerqué a la consola principal y revisé las últimas transmisiones. Aún estaba allí. La orden encriptada. Continúen la operación. Prohibido abortar. Intenté abrir un canal de comunicación con la superficie, pero no había señal. El biólogo se acercó y presionó un par de teclas en la pantalla táctil. Déjame intentarlo, dijo,
y accedió a un protocolo de emergencia que solo los científicos de alto rango podían usar. La pantalla se llenó de líneas de código mientras el sistema intentaba reconectar la señal. Durante un segundo, creímos que funcionaría. Luego, la consola emitió un pitido y un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Acceso restringido. Prohibido transmitir datos. El operador de comunicaciones se levantó de golpe. No puede ser, dijo. Esto es una estación civil. No tiene restricciones militares. No deberían poder bloquearnos así. Raines apretó los dientes y golpeó la mesa con el puño. Nos han desconectado del mundo exterior, dijo. Pero nos siguen monitorizando. No quieren que pidamos ayuda, pero sí quieren saber lo que pasa allí abajo. De repente, la plataforma tembló nuevamente. Un crujido metálico sonó en los pasillos. No era un golpe, no era una sacudida aleatoria. Era un desgarro. El intercomunicador de emergencia se activó con un chasquido estático. Una voz desesperada rompió el silencio. Sector D se está cayendo. Algo está dentro de la plataforma. La señal se cortó. Tomé el micrófono del intercomunicador y traté de responder. Repita, sector D. ¿Cuál es su situación? Nada. Me giré hacia el biólogo. No necesitábamos escuchar más. Ya sabíamos lo que eso significaba. El operador de comunicaciones se dejó caer en su silla, con las manos temblorosas. Se acabó, dijo. No podemos salir de aquí. Si podemos, dije con firmeza, aunque yo misma no estaba segura de mis palabras. Aún tenemos las cápsulas de escape. Me miró con incredulidad. ¿Y qué te hace pensar que nos dejarán usarlas? No tenía una respuesta. Porque en el fondo, sabía que él tenía razón. El aire en la sala de control se sentía espeso, cargado con el miedo de todos los que aún quedábamos en la plataforma. Nadie hablaba, pero todos sabíamos lo mismo, no íbamos a salir de allí con vida si seguíamos esperando. La criatura estaba dentro. El gobierno nos había bloqueado la comunicación. La única opción era llegar a las cápsulas de escape y largarnos antes de que toda la estructura cediera bajo la presión de lo que estuviera allá abajo. Tomé una radio de emergencia y revisé el estado de las cápsulas. La pantalla parpadeó con una lista de opciones. De las 5 cápsulas de escape de la plataforma, 3 estaban inhabilitadas. Solo quedaban 2 operativas. 2 posibilidades de supervivencia. Vamos, dije. Salimos de la sala de control a toda velocidad. El pasillo estaba en penumbras, las luces de emergencia titilaban y proyectando sombras en ángulos imposibles. Cada sonido hacía que mi piel se erizara, cada crujido del metal bajo mis pies me recordaba que no estábamos solos. El camino hacia la bahía de cápsulas era largo y pasaba por varias secciones que ya habían sido comprometidas por la criatura. Sabíamos que algo estaba acechándonos, algo que no necesitaba apresurarse porque sabía que no teníamos a dónde ir. La primera señal de que todo iba a salir mal llegó cuando giramos en un pasillo y encontramos a otro de los ingenieros. O lo que quedaba de él. Estaba de pie. Por un segundo, creímos que estaba vivo. Pero entonces nos dimos cuenta de la verdad. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Su boca entreabierta, como si hubiera tratado de gritar. Y sus brazos colgaban a los lados, sin vida. Dimos un paso atrás. Y él se movió. No como una persona. No como algo que aún tuviera control sobre su propio cuerpo. Un temblor recorrió sus extremidades, y su torso se inclinó de una forma imposible, como si algo lo estuviera moviendo desde adentro. Luego, lentamente, sus pies se deslizaron hacia adelante. No pensamos. Corrimos. No sé si nos siguió, no me atreví a mirar atrás. Todo lo que importaba era llegar a la bahía de cápsulas. El agua subía cada vez más, dificultando el paso. Finalmente, llegamos. La compuerta de la bahía de cápsulas estaba abierta, y al otro lado,
2 de los técnicos restantes ya estaban dentro de la cápsula principal, tecleando desesperadamente los controles. «Dens prisa», gritó uno de ellos. «Esto se está yendo al infierno». Corrimos hacia ellos, pero justo cuando estábamos a unos metros, el agua alrededor de nuestros pies se agitó. Un latido sonó en la plataforma. Y entonces lo vimos. Algo descendió del techo con un movimiento fluido, como una sombra líquida. Una forma alta, de extremidades largas y piel que cambiaba de textura con cada parpadeo de las luces. Los técnicos dentro de la cápsula gritaron y presionaron el botón de lanzamiento. La compuerta se cerró. Corrimos con todas nuestras fuerzas, pero la cápsula se desprendió de la plataforma y se hundió en la oscuridad del océano antes de que pudiéramos alcanzarla. El sonido del agua goteando sobre el metal y nuestra respiración entrecortada eran lo único que rompía el silencio. La criatura estaba allí, de pie, entre nosotros y la única cápsula de escape restante. Sus extremidades largas se flexionaban con lentitud, como si estuviera probando sus movimientos, como si estuviera calculando nuestras opciones, como si supiera que estábamos atrapados. No podía ver sus ojos, pero sentía su mirada, una presencia que se adhería a mi piel como el frío del agua que empapaba mi ropa. Raines estaba a mi lado, inmóvil, con la mandíbula apretada. No había a dónde correr. La plataforma se estremeció nuevamente con un quejido metálico. Las luces parpadearon, y por un instante, todo se oscureció. Un latido sonó en la estructura, profundo, vibrante, como si la misma estación estuviera respondiendo a la criatura. Luego, una sombra cruzó el pasillo. Corrí sin pensar, llevando al biólogo conmigo. Sabía que no podíamos llegar a la cápsula sin ser interceptados, así que tomé la única opción que nos quedaba, huir en la dirección opuesta. Pasamos junto a los pasillos inundados, tropezamos con tuberías rotas y cables expuestos. El suelo bajo nosotros vibraba, y el agua alcanzaba ya nuestras rodillas. A lo lejos, los monitores parpadeaban con estática intermitente. Nos refugiamos en la sala de servidores, una pequeña habitación rodeada de paneles electrónicos. Cerré la compuerta manualmente y me apoyé contra ella, sintiendo el pulso desbocado de mi corazón. Mi compañero estaba inclinado sobre una consola, respirando con dificultad. «No podemos seguir corriendo», dijo. «Si no encontramos la forma de salir de aquí, estamos acabados». Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una alternativa, cualquier salida. Entonces vi la terminal principal de datos. Parpadeaba con luces débiles, pero aún funcionaba. Me acerqué y revisé los archivos. Algo no cuadraba. La plataforma Leviatán 4 no era solo una estación de perforación. Había registros clasificados, documentos encriptados con nombres que no reconocía. Entre ellos, uno captó mi atención: Proyecto Kraken. Tecleé con manos temblorosas hasta que logré acceder al archivo. La pantalla se llenó de información que no tenía sentido hasta que lo tuvo. La fosa no era solo una anomalía geológica. Era un acceso sellado. Algo antiguo. Algo que no se debía molestar. El biólogo leyó por encima de mi hombro, y su expresión pasó del miedo a la incredulidad. «Nos enviaron a despertar algo», dijo. «Algo que ellos ya sabían que estaba aquí». Los registros indicaban que el gobierno había detectado señales en esta región del océano décadas atrás, pulsos electromagnéticos que no podían explicarse. En los años 80, un submarino de exploración había desaparecido sin dejar rastro tras informar actividad biológica anómala en la fosa. Pero en lugar de marcar el área como peligrosa, decidieron hacer lo contrario. Decidieron perforar. Él se pasó las manos por su rostro y exhaló con frustración. «Nos usaron para ver si la criatura aún estaba viva», dijo. «Y ahora sabemos la respuesta». Antes de que pudiera contestar, un sonido seco retumbó en la compuerta. Nos quedamos paralizados. Otro golpe. Más fuerte esta vez. La criatura sabía que estábamos allí. Y no tenía intención de dejarnos salir. El sonido de otro impacto contra la compuerta sonó en la pequeña sala como un martillo golpeando acero. No fue un golpe ciego ni desesperado. Fue metódico.
Preciso. Un cálculo de fuerza. Sentí cada vibración recorriendo mis huesos, cada sacudida de la estructura bajo mis pies, y supe sin necesidad de ver que la criatura no estaba probando su fuerza. Estaba probando la nuestra. El biólogo estaba intentando acceder a los sistemas restantes de la plataforma. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Las cámaras, las comunicaciones, cualquier cosa que nos diera ventaja. Pero era inútil. Todo lo que no había fallado por el daño estructural había sido bloqueado de manera remota. No hay forma de pedir ayuda, dijo en voz baja, con los dedos aún sobre el teclado. Si no conseguimos llegar a la cápsula de escape, perecemos aquí. Otro impacto. Esta vez, la compuerta se dobló levemente hacia adentro. Mi pulso se aceleró. Sabía que la puerta no resistiría mucho más. No podía quedarme esperando. Miré a mi alrededor en busca de algo, cualquier cosa que pudiéramos usar. Encontré una palanca hidráulica en la esquina de la sala, un equipo de mantenimiento que normalmente se usaba para mover piezas pesadas de la estación. La tomé con ambas manos y le miré. Cuando la puerta ceda, corremos, dije. No tuvo tiempo de responder. El siguiente golpe fue el último. El metal se hundió hacia adentro con un crujido ensordecedor. Algo se deslizó por la abertura, algo largo y esquelético, con dedos membranosos que se extendieron lentamente como si disfrutara el momento. El biólogo contuvo el aliento. Yo apreté con más fuerza la palanca en mis manos. Entonces la criatura entró. No se lanzó sobre nosotros. No se precipitó en un frenesí de violencia. Se deslizó. Con movimientos suaves, fluidos, casi hipnóticos. Su piel cambiaba de textura en tiempo real, adaptándose a la luz parpadeante de la sala, volviéndose translúcida y luego opaca en cuestión de segundos. No tenía ojos, pero sabía exactamente dónde estábamos. Un solo segundo de parálisis fue suficiente para que se moviera. Se abalanzó sobre mi compañero. No pensé. Lancé la palanca con toda la fuerza que me quedaba. El metal impactó contra su costado con un ruido seco. La criatura se estremeció, pero no emitió ningún sonido de dolor. Solo giró su cabeza en mi dirección, como si hasta ahora realmente me estuviera viendo. Salimos de la sala de servidores y nos lanzamos por el pasillo sin mirar atrás. El agua alcanzaba ya nuestras cinturas, dificultando cada paso. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento una lucha contra el peso de la plataforma inclinándose bajo nuestros pies. La cápsula de escape estaba cerca. Pero la criatura no nos iba a dejar alcanzarla. Sentí su presencia a nuestras espaldas, moviéndose con una rapidez imposible en el agua. Raines jadeó y tropezó. Lo agarré del brazo y lo arrastré conmigo, obligándolo a seguir adelante. La plataforma tembló de nuevo, y por un instante pensé que todo se derrumbaría. Entonces la vi. La última cápsula de escape. Apenas a unos metros de distancia. Pero la escotilla estaba cerrada. Y el panel de acceso parpadeaba en rojo. Sistema bloqueado. No. 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 Me lancé contra el teclado. El panel de acceso seguía parpadeando en rojo mientras mis dedos tecleaban frenéticamente en un intento desesperado por desbloquear la cápsula de escape. Cada código que ingresaba era rechazado con un sonido corto y mecánico que me ponía nerviosa. El agua alrededor de nuestras piernas se agitaba con cada vibración de la plataforma, la estructura entera crujía como si el océano la estuviera reclamando, como si algo estuviera llevándola hacia abajo. El geólogo se mantenía de espaldas a la cápsula con la respiración contenida, su mirada fija en el pasillo oscuro donde el agua oscilaba con un ritmo extraño. Un zumbido metálico sonó cuando intenté una última secuencia en la terminal de acceso y de repente el indicador rojo se apagó. Mi corazón dio un vuelco cuando la luz verde iluminó la pantalla con un pitido confirmando la activación manual. Presioné el botón de apertura con un movimiento torpe y la escotilla comenzó a deslizarse lentamente con un siseo de presión liberada. Sentí que mis piernas temblaban, el alivio estuvo a punto de hacerme soltar una risa histérica hasta que el agua detrás de nosotros se agitó con violencia.
Un sonido húmedo y pegajoso se mezcló con el burbujeo de la inundación. Raines exhaló bruscamente y yo no necesité girarme para saber lo que acababa de suceder. La criatura se había movido, ya no estaba en la sombra, ya no estaba observando, ahora estaba atacando. Sin pensarlo empujé a mi compañero hacia la cápsula y él tropezó al entrar. Me giré de golpe justo a tiempo para ver una figura alta y retorcida saliendo del agua con un movimiento imposible. Sus extremidades se estiraban en ángulos inhumanos, la piel membranosa cambiaba de textura al instante, camuflándose con la luz parpadeante como si se fundiera con el entorno. Pero lo que más me asustó fue la forma en la que se inclinó hacia adelante con una lentitud casi calculada, como si estuviera disfrutando la cacería, como si supiera que nos tenía acorralados. Ladeó su cabeza apenas unos centímetros y por primera vez vi lo que parecía una boca. No estaba en el centro de su rostro sino en el costado. Una abertura vertical que se curvó con un temblor espasmódico revelando una serie de mandíbulas que se abrieron y cerraron en un patrón rítmico. No como si estuviera rugiendo ni amenazando, sino como si estuviera probando el aire, como si estuviera degustando mi presencia antes de devorarme. Un sonido seco interrumpió mi trance. Raines golpeó el panel interno de la cápsula y emitió un pitido anunciando la secuencia de lanzamiento. La criatura reaccionó en un instante, su cuerpo se contrajo y antes de que pudiera procesarlo, saltó hacia mí con una velocidad antinatural. Me lancé hacia atrás con todas mis fuerzas y sentí sus dedos rozando mi brazo. La sensación fue indescriptible, su piel era fría pero viscosa, como si estuviera viva, como si su superficie se adaptara a mi contacto. Caí dentro de la cápsula golpeándome el costado contra una de las paredes metálicas y por un segundo mi vista se nubló por el impacto. El pitido de cierre automático sonó sobre el estruendo de la plataforma y cuando mis ojos lograron ver, vi la imagen más espeluznante de mi vida. La criatura estaba dentro de la cápsula. No completamente, pero lo suficiente. Su brazo se había colado entre la escotilla antes de que ésta terminara de cerrarse. La puerta presionaba su extremidad con fuerza, pero su piel parecía tensarse y relajarse como si estuviera buscando una manera de adaptarse, de deslizarse adentro. Las membranas entre sus dedos se crispaban y contraían, extendiéndose hacia nosotros como si intentara atraparnos sin necesidad de moverse más. El biólogo gritó y golpeó el mecanismo de expulsión mientras yo me empujaba hacia atrás. El ordenador emitió un sonido de error, obstrucción detectada. Secuencia de lanzamiento cancelada. La cápsula no podía despegar si la escotilla no estaba completamente sellada. El brazo de la criatura se flexionó lentamente, cada dedo se alargó presionando el marco de la puerta con una precisión casi quirúrgica. No estaba luchando para entrar, no estaba empujando con fuerza bruta. Estaba explorando, comprendiendo el mecanismo, intentando averiguar cómo abrir la puerta por completo. Su boca tembló de nuevo con ese mismo patrón de mandíbulas entrechocándose como si estuviera saboreando la victoria. Mi compañero me miró con desesperación, sus manos se movieron sobre los controles sin encontrar solución. Yo no podía pensar, no podía respirar, el tiempo se había reducido a una sola verdad absoluta: si no hacíamos algo en ese instante, íbamos a fallecer atrapados con esa cosa. Y entonces tomé la única decisión que podía salvarnos. Me impulsé hacia adelante, levanté el pie con todas mis fuerzas y lo dejé caer sobre el brazo de la criatura justo en el punto donde la escotilla presionaba su piel. No una vez, no dos, sino repetidas veces con toda la fuerza que me quedaba. Sentí algo crujir, pero no era un hueso, no tenía huesos. Era como si su estructura se hubiera tensado bajo la presión, como si su cuerpo estuviera decidiendo si debía resistir o soltarse. Las luces de la cápsula titilaron mientras la plataforma volvía a estremecerse a nuestro alrededor. El agua ya se filtraba dentro de la bahía de lanzamiento y la gravedad inclinó la cápsula en un ángulo peligroso. Raines me gritó, pero yo no me detuve, seguí golpeando con todo mi peso hasta que finalmente ocurrió. El brazo de la criatura se retrajo de golpe. No como un acto de dolor sino como una respuesta calculada. Su extremidad se deslizó fuera de la escotilla con una fluidez estremecedora justo antes de que ésta se cerrara con un chasquido mecánico. El panel de control parpadeó en verde, el ordenador emitió un pitido y sin darnos tiempo a reaccionar, la cápsula de escape fue expulsada de la plataforma con un estruendo ensordecedor.
La fuerza de la propulsión me lanzó contra la pared y sentí como la presión en mis oídos cambiaba de inmediato mientras nos alejábamos de la estructura. Mi vista se nubló por el vértigo y durante unos segundos no hubo nada más que el rugido del agua desplazándose a nuestro alrededor. La gravedad tiraba de mi cuerpo y mi mente repetía una y otra vez que no podía creerlo, que realmente lo habíamos logrado, que estábamos escapando. La cápsula vibraba con una intensidad incontrolable mientras ascendíamos a toda velocidad, el sonido del agua golpeaba el casco sonando como una tormenta atrapada en un espacio cerrado. Mis oídos zumbaban por la presión y mi respiración se volvía errática con cada segundo que pasaba. Sentía el sudor resbalando por mi espalda mientras mis manos se aferraban a los arneses de seguridad. Raines estaba a mi lado con la mirada fija en el monitor de navegación, su mandíbula apretada y sus pupilas dilatadas del puro pánico. La luz roja de emergencia iluminaba su rostro con destellos intermitentes dándole un aspecto casi fantasmal. Pero ni siquiera la violencia del ascenso ni el peligro de la descompresión podían apartar mi mente de lo que acababa de ver a través de la ventana. Allá abajo, más allá de la estructura destrozada de la plataforma Leviatán 4, algo colosal emergía lentamente de la fosa. Una silueta imposible de comprender, más grande que cualquier forma de vida que el océano debería haber albergado. Su cuerpo no tenía un contorno definido, era como si su propia piel se adaptara a la presión, como si fluctuara entre estados físicos. Un organismo que no obedecía las reglas de la biología terrestre. Sus extremidades se extendieron con una lentitud inquietante, retorciéndose y dividiéndose como tentáculos que buscaban algo. Explorando su entorno con movimientos que no eran erráticos sino inteligentes. Su boca, si es que podía llamarse así, no estaba en un solo lugar, sino que parecía abrirse y cerrarse en diferentes puntos de su cuerpo. Una amalgama de depredadores moldeados en una única aberración, un monstruo que había permanecido oculto en la oscuridad de la fosa durante siglos, tal vez milenios, y ahora estaba despertando completamente. El biólogo dijo algo que no entendí al principio. Su voz era apenas un hilo de sonido ahogado por el estruendo de la cápsula. Pero cuando lo repitió, sentí un escalofrío recorrer la columna vertebral. «Nos está siguiendo». Supe que era cierto sin necesidad de mirar la pantalla. Lo sentía en la presión del agua a nuestro alrededor, en la manera en la que la cápsula se sacudía con más fuerza como si estuviéramos atravesando una corriente que no debería estar allí. Mi pulgar tembloroso presionó el comando de los sensores traseros y la pantalla reveló lo inevitable. La criatura estaba ascendiendo tras nosotros. No con un movimiento frenético sino con la seguridad de algo que sabía que su presa no tenía a dónde huir. Su forma se deslizaba entre las sombras de la profundidad como una entidad sin rostro, su estructura cambiando y adaptándose a cada metro que ganaba, era más rápida de lo que debería ser, más grande de lo que la física permitía, y nos estaba alcanzando. La cápsula emitió una alerta, los propulsores estaban al máximo de su capacidad y la presión interna aumentaba peligrosamente. La superficie aún estaba a cientos de metros y la velocidad no sería suficiente para alejarnos de eso. Raines tecleó desesperado en la consola, buscando una forma de ganar tiempo, cualquier cosa que nos diera una oportunidad. Pero antes de que pudiera decirme qué estaba haciendo, la cápsula se estremeció con una sacudida violenta y la alerta cambió de inmediato. Impacto detectado en el casco trasero, la criatura nos había alcanzado, sentí el aire abandonando mis pulmones cuando el impacto nos hizo girar sobre nuestro propio eje. La fuerza gravitacional me comprimió contra el asiento y la visión se me nubló por un segundo. El sonido del metal crujió a mi alrededor, no como si estuviera siendo golpeado, sino como si algo estuviera probando su resistencia. Mi mente trabajaba a toda velocidad, si no lográbamos desprendernos en los próximos segundos no importaría lo cerca que estuviéramos de la superficie, no saldríamos con vida. Necesitamos sobrecargar los propulsores, grité sin saber si era siquiera posible. Se giró con el rostro desencajado, su cerebro procesando la información con la misma desesperación que el mío, no había margen para dudas, o forzábamos el sistema hasta el límite o nos arrastraban de vuelta a la oscuridad. Ingresó una secuencia rápida en la terminal, su mandíbula apretada con tanta fuerza que pensé que se rompería los dientes. Si esto no funciona, estallaremos antes de salir a la superficie, no había otra opción. Asentí sin dudarlo y presioné el comando de emergencia al mismo tiempo que él activaba la sobrecarga.
El rugido de los propulsores llenó la cápsula con un sonido ensordecedor, el cuerpo entero de la nave tembló con tanta fuerza que pensé que se partiría en dos. La alerta de temperatura sonó sin cesar mientras el sistema se forzaba más allá de sus límites. En la pantalla trasera vi cómo la criatura se retorcía, su piel cambiaba de color en patrones frenéticos como si intentara adaptarse a la nueva turbulencia. Una de sus extremidades intentó aferrarse a nosotros, pero el calor de los propulsores la hizo soltar su agarre por un segundo. Suficiente para que nos impulsáramos fuera de su alcance. La presión cambió de repente, mis oídos estallaron de dolor y sentí que mi estómago se comprimía. La cápsula atravesó la última barrera de agua y de repente nos encontramos en el vacío de la superficie. El cambio fue tan brusco que mi cabeza golpeó contra el reposacabezas y todo mi cuerpo sintió el impacto del repentino alivio de presión. Durante un instante solo hubo un zumbido en mis oídos, mi visión se tornó blanca y negra con destellos de luz y sombras mientras intentaba procesar que lo habíamos logrado. La cápsula flotaba sobre el océano, nos habíamos liberado, habíamos escapado, pero cuando mis sentidos regresaron, cuando logré mirar por la ventana y vi la mancha oscura bajo las aguas agitadas, comprendí la verdad. La criatura no intentó seguirnos más allá de la superficie, no porque no pudiera, no porque la sobrecarga la hubiera herido, sino porque no necesitaba hacerlo. Nos había dejado escapar porque ya no tenía sentido detenernos, porque lo que fuera que había despertado en la fosa de las Alautianas ya no estaba atrapado en las profundidades, ahora estaba subiendo por su propia cuenta. Flotamos en la cápsula de escape, rodeados por la inmensidad del océano. Las olas golpeaban el casco con un ritmo monótono y distante, pero mi mente seguía atrapada en la imagen de eso moviéndose bajo la superficie. Una sombra titánica que se deslizaba lentamente como si supiera que ya no tenía que apresurarse, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Raines estaba sentado a mi lado, con la cabeza inclinada contra la pared metálica y la respiración entrecortada, aún demasiado aturdido para hablar, demasiado consciente de la verdad que ahora ambos compartíamos. Miré el panel de comunicación, la señal seguía bloqueada, pero el sistema de emergencia aún emitía un pulso automático de rescate. Alguien nos encontraría, alguien llegaría por nosotros, aunque no estaba segura de si eso era un alivio o el principio de un problema aún mayor. El tiempo pasó de forma borrosa, no sé si fueron horas o solo minutos, pero en algún momento algo lejano retumbó interrumpiendo el sonido de las olas. Una sombra se proyectó sobre la cápsula, alcé la vista y vi la silueta de un helicóptero descendiendo hacia nosotros. Su luz de búsqueda iluminó la superficie del agua con un resplandor blanquecino y el sonido de los rotores cortando el aire me devolvió a la realidad, me sentí mareada, desorientada. Mi compañero apenas reaccionó cuando la compuerta de la cápsula se abrió desde fuera y un grupo de hombres con uniformes oscuros nos sacó con movimientos bruscos y precisos. No eran rescatistas comunes, no llevaban insignias ni identificaciones visibles, pero sus rostros estaban vacíos de emoción y sus órdenes eran cortantes y definitivas. No hablen, no pregunten, sigan el protocolo. Nos subieron al helicóptero sin darnos explicaciones, 2 soldados se sentaron frente a nosotros con armas en sus manos, pero no apuntándonos, solo asegurándose de que no hiciéramos nada inesperado. El interior estaba en completo silencio excepto por el zumbido de los motores. El viaje fue largo, o al menos así me pareció, nos llevaron a un portaaviones sin nombre en medio del Pacífico. Una mole de acero que emergía entre las olas como una fortaleza. Al aterrizar nos escoltaron a través de pasillos grises y sin ventanas hasta una sala con una mesa de metal y 2 sillas, sin cámaras visibles, sin papeles ni documentos, solo un espacio vacío que olía a desinfectante y control. Nos dejaron allí sin explicaciones, sin decirnos cuánto tiempo estaríamos, sin darnos oportunidad de preguntar qué había pasado con el resto de la plataforma, si alguien más había sobrevivido. Pero en el fondo ya sabíamos la respuesta, no quedaba nadie más. Horas después, un hombre entró a la sala, su traje negro impecable, su expresión fría como el metal de la mesa, se sentó frente a nosotros y colocó un dispositivo de grabación entre nosotros sin siquiera mirarlo. Su voz fue tan monótona como su rostro cuando habló. Cuéntenme exactamente lo que sucedió en Leviatán 4. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. No respondimos de inmediato, porque sabíamos que no querían la verdad, querían una versión que pudieran controlar, querían asegurarse de que nuestras palabras encajaran con el informe que ya tenían.
Raines fue el primero en hablar, su voz ronca y cansada. Hubo un fallo estructural en la plataforma, el sistema cayó y los protocolos de evacuación no respondieron a tiempo, solo logramos escapar porque una cápsula aún estaba operativa, perdimos a todos los demás en el incidente. El hombre asintió con lentitud, sin sorpresa, sin anotar nada. Firmarán un acuerdo de confidencialidad, lo que ocurrió en Leviatán 4 es información clasificada, no podrán hablar de ello con nadie bajo ninguna circunstancia. Nos entregaron los documentos, nos dieron órdenes estrictas, nos hicieron firmar, no había opción. Cuando nos dejaron salir del portaaviones fue bajo la condición de que jamás intentaríamos contar a nadie lo ocurrido. Regresé a tierra, firme sintiéndome más vacía de lo que había estado en mi vida. Mi compañero y yo nos separamos sin decir nada, sabíamos que no podíamos vernos de nuevo, que cualquier intento de mantener contacto sería interpretado como un riesgo. El gobierno nos estaba observando y si cometíamos el más mínimo error, nos borrarían tan fácil como lo hicieron con los datos de Leviatán 4. Un mes después, el nombre de Marcus Raines apareció en las noticias con una frialdad que me revolvió el estómago. Científico marino falleció en su hogar por un fallo cardíaco inesperado. Dijeron los titulares con la precisión quirúrgica de un informe diseñado para no levantar sospechas. Pero yo sabía que él no tenía problemas del corazón, lo conocía, trabajé con él, vi cómo soportó condiciones extremas en la plataforma sin un solo síntoma de debilidad. Supe en ese instante que no tenía más tiempo, que si ya habían eliminado a uno significaba que vendrían por mí a continuación. No revisé si alguien me seguía, simplemente salí por la puerta trasera de la habitación en la que me escondía y desaparecí en las calles de una ciudad en la que nadie sabía mi nombre, me moví rápido, dejando atrás teléfonos, documentos y cualquier conexión con mi vida anterior. Usé una identidad nueva, comprada en el mercado negro con el poco dinero que había logrado ocultar antes de que mi cuenta bancaria fuera bloqueada. Porque sí, también lo intentaron, cuando traté de retirar fondos días después de la noticia de mi compañero, mi saldo estaba en cero, como si cada rastro mío estuviera siendo eliminado sistemáticamente. Comencé a buscar información de manera clandestina, usando cibercafés y redes anónimas para intentar encontrar cualquier mención de anomalías en el Océano Pacífico, terremotos inusuales, desapariciones inexplicables, señales encriptadas que escaparan del control oficial, y lo encontré, no en los medios tradicionales, sino en foros oscuros de científicos y exploradores que notaban los cambios, pero no podían explicarlos. Publicaciones borradas a los pocos minutos que hablaban de fallos en los sistemas de sonar, de pulsos electromagnéticos emergiendo de zonas que antes eran estables, de animales marinos que aparecían sin vida con heridas que no coincidían con ningún depredador conocido. Algo estaba alterando el ecosistema y el gobierno lo sabía, cada vez que una historia aparecía en línea, desaparecía en cuestión de horas. Los archivos eran eliminados, las cuentas suspendidas, y en algunos casos, las personas detrás de esos mensajes simplemente dejaban de publicar como si hubieran sido silenciadas. Sentí que alguien me seguía, me escabullí por una calle, pero lo siguiente que supe fue que alguien me agarró del brazo y la oscuridad me tragó. No supe cuánto tiempo duró el viaje, el miedo distorsionó mi percepción del tiempo hasta convertirlo en algo irreal. El vehículo se detuvo de golpe, escuché el sonido de una puerta deslizándose y el chasquido de botas contra el suelo, en un instante me levantaron y me sacaron de la furgoneta con movimientos precisos. Me empujaron hacia adelante y sentí cemento bajo mis pies, un edificio, un almacén tal vez, un sitio preparado para esto, intenté mantener la calma. Una puerta se abrió frente a mí y me arrojaron dentro con un empujón, la luz blanca y agresiva me cegó por un instante. No era una celda. Era una oficina, un escritorio de acero, 2 sillas, una pantalla en la pared mostrando un mapa digital del Océano Pacífico. No tuve que esperar mucho. La puerta se abrió y un hombre entró con la misma presencia fría y calculadora de los agentes en el portaaviones. Me observó un segundo antes de tomar asiento frente a mí y deslizar un archivo sobre la mesa, y habló con la calma de alguien que ya tenía todas las respuestas. Nos gustaría saber por qué sigues investigando. Intenté que mi voz sonara firme, no estoy investigando nada. El hombre sonrió, no con burla ni con desprecio, sino con la certeza de que yo estaba mintiendo y él lo sabía, abrió el archivo frente a él y giró algunos documentos hacia mí, imágenes de capturas de pantalla, registros de búsqueda, ubicaciones de los cibercafés que había usado.
Me incliné sobre la mesa con los dientes apretados, la furia sustituyendo el miedo por primera vez en mucho tiempo. No lo controlan, no tienen idea de lo que despertaron. El hombre no se inmutó, solo recogió los documentos con la paciencia de alguien que ya había decidido cómo terminaría esta conversación. Esa es la diferencia entre tú y nosotros, Evans. Nosotros no tememos a lo desconocido, lo estudiamos, lo preparamos y cuando llegue el momento, lo usaremos a nuestro favor. La puerta se abrió y 2 agentes entraron en la habitación, me levantaron de la silla y me sacaron de la habitación sin que el hombre del traje volviera a mirarme. Me escoltaron hasta una salida trasera donde una furgoneta negra esperaba con el motor encendido. Después de lo que parecieron horas, la furgoneta se detuvo en una carretera secundaria, sin edificios cercanos, sin testigos, solo un tramo de asfalto bajo un cielo sin estrellas. El agente abrió la puerta y me hizo un gesto para que saliera, dejándome sola en la nada, sin documentos, sin dinero, sin identidad. No habían eliminado mi existencia, pero la habían condenado a ser irrelevante. Vagué durante días, desapareciendo del mundo. Así que hice lo único que podía hacer, lo único que aún estaba en mis manos, antes de desaparecer por completo, antes de que me borraran de la historia como hicieron con Raines y con todos los que fallecieron en Leviatán 4. Escribí una carta con todo lo que recordaba, toda la verdad, y la envié a docenas de periodistas, científicos, exploradores, cualquiera que pudiera leerla antes de que la censura la alcanzara. No esperaba que la creyeran, no esperaba que alguien actuara, pero al menos la verdad existiría en algún rincón del mundo, aunque solo fuera por un instante. Después de eso, desaparecí por completo, me convertí en un fantasma, una sombra sin nombre que se movía entre ciudades, evitaba las cámaras, nunca permanecía demasiado tiempo en un solo lugar. Ahora mi testimonio estaba ahí afuera, oculto en los pliegues de Internet, esperando el momento en que alguien más viera lo que yo vi, esperando el día en que la humanidad comprendiera lo que habíamos hecho. Porque el Kraken ya no estaba en las profundidades, el vacío esférico seguía subiendo, cada año más cerca de la superficie, y cuando finalmente emergiera, cuando el mundo viera con sus propios ojos lo que habíamos desatado, entonces comprenderían que nunca fuimos los dueños del océano. Solo fuimos la presa que despertó a su cazador. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.